Ya están aquí, y poco tienen que envidiar a las tropas que hace unas décadas nos mostraba la ciencia ficción. Son los supersoldados del siglo XXI, hombres mejorados genéticamente, con chip implantados en el cerebro, exoesqueletos y capacidades hasta ahora impensables. ¿Hay razones para estar alerta? Drogas sintéticas, trajes sobrenaturales, dispositivos cibernéticos enlazados a Internet, tropas mutantes y la intención de desarrollar una telepatía asistida. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de los nuevos proyectos transhumanistas que comienzan a influir en los soldados. Gracias a Óscar Herradón por compartir. Empezamos. DARPA recibe una importante cantidad de fondos del Congreso, a pesar de las muchas voces críticas con sus experimentos. Desde Mundo Viperino ya hemos comentado alguna vez lo mucho que nos hacen dudar las intenciones y referencias de DARPA. Aún así, vamos a refrescar un poco la memoria. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, es el brazo de investigación avanzada del Pentágono. Fue creada en 1958, en el marco de la carrera tecnológica de la Guerra Fría. En concreto, en respuesta al lanzamiento soviético del satélite Sputnik, y de la que surgirían también los fundamentos de ARPANET, la red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. El origen de nuestra red de redes, el origen de Internet. En un principio, la agencia fue conocida como ARPA, adquiriendo su nueva nomenclatura en 1972, siendo la responsable de desarrollar tecnología de gran impacto en nuestras vidas, trayendo robots, satélites, otras redes, muy relacionada también con el espionaje, causando controversia con sus programas espía. Siempre está en el punto de mira. Podemos enumerar, por poner ejemplos y así hacernos una idea de los gustos de DARPA, hasta 3 tipos de robots que parecen sacados de la ciencia ficción y que son el pequeño orgullo de esta agencia de investigación. En primer lugar tenemos los Chembots, los robots líquidos. La idea de DARPA es que para conseguir superar barreras de todo tipo, los robots sean lo suficientemente blanditos como para deformarse y estirarse. Los Chembots son efectivamente flexibles y blandos, pero con la capacidad de transportar las mismas cargas útiles que poseen los robots actuales. En segundo lugar, tenemos los vehículos CATR, capaces de obtener energía de diferentes fuentes, una de ellas la materia orgánica, convirtiendo dicha materia en voltios para hacer funcionar su cerebro o su interfaz electrónica. Y por último, los Cheetah. Este robot sin cabeza es el más rápido construido hasta el momento. Tiene un diseño similar al de los animales salvajes veloces, como por ejemplo el guepardo. 4 patas y la posibilidad de flexionar el tronco e incrementar así el alcance de sus zancadas. Es capaz de correr a una velocidad de 29 km por hora y, según DARPA, buscan un robot que pueda perseguir y evadir en zigzag al enemigo, además de poder acceder a lugares abruptos. Hay otro proyecto, pero este todavía no está terminado. También por petición de DARPA, el cual es un dron espacial llamado el Expreso Fantasma. Según un comunicado, ya se ha completado en parte la fabricación de un tanque de combustible para oxígeno líquido y pronto ocurrirá lo mismo con el tanque para hidrógeno líquido.
Se calcula que el Expreso Fantasma esté listo a lo largo de todo este año 2019, cuando se realizarán las primeras pruebas, pero que el primer vuelo no sucederá hasta el año 2021. Sin embargo, en el programa de hoy los protagonistas son los soldados, así que vamos a hablar de ellos. Con sus exámenes de mejora de rendimiento en los soldados a través de diversos psicotrópicos, algunos han acusado al Pentágono de rescatar un plan nazi. La razón está en que los acólitos de Hitler, que hicieron pruebas de todo tipo para alcanzar objetivos hasta entonces inimaginables, sin dudar un segundo a la hora de torturar y matar a millares de inocentes, también quisieron crear una suerte de supersoldado. Para ello, la Wehrmacht suministró metanfetamina a sus hombres para ayudarles a mantenerse despiertos y eufóricos. A partir de 1939 dieron a los soldados las llamadas pastillas de asalto, que no era otra cosa más que Pervitin, una versión de la metanfetamina en cristal que combatía la fatiga, el dolor y el hambre, y provocaba euforia. Ahora, en plena revolución tecnológica, se abren un sinfín de posibilidades nuevas a través de la experimentación científico-militar. Por supuesto, sin el conocimiento del gran público en la mayor parte de los casos. Y con avances como los que enseguida veremos, que dan escalofríos. Muchos teóricos ya imaginan esa guerra del futuro, o bueno, mejor dicho, esta guerra del presente, sin salir del país, sin salir siquiera de un edificio, e incluso sin salir siquiera del salón de nuestra propia casa. Esto es algo que empieza a tomar forma a través de drones no tripulados, a través de vehículos autónomos o robots capaces de utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones in situ, sin control humano. Tiempo al tiempo. Por ahora, los robots se limitan a actividades no trascendentales, pero su campo de acción se amplía a velocidad de vértigo, porque DARPA, que algunos analistas, por cierto, la han bautizado ya como la materia gris del Pentágono, puesto que sus responsables dan cuenta directamente a los más altos responsables de la sede del Departamento de Defensa, parecen querer hacer realidad lo que hasta ahora pertenecía al campo de la ciencia ficción. Uno de sus antiguos directores, Dugan, afirmó que en DARPA las cosas increíbles pasaban. Y Anthony, quien fue director de la agencia entre 2001 y 2009, reconoció que cerca del 90% de los proyectos no alcanzan sus objetivos debido a la ambición que tienen en sus propuestas. El objetivo de los países pioneros en I+D+I, como Rusia o los Estados Unidos, parece enfocado a llevar a cabo la batalla desde sus respectivos centros de defensa, causando daño a miles de kilómetros sin que sus tropas se expongan o reciban daño alguno. Y aunque ahora todo parezca endiabladamente nuevo y extraño, la investigación tecnológica con este fin lleva más de 3 décadas activa. Por eso he dicho antes que tiempo al tiempo. Esto lleva en marcha desde 1983. Los primeros diseños de los que se conocía como armas autónomas fueron financiadas, como no, por DARPA, como parte de un programa de armas inteligentes. Bautizaron el proyecto de una manera muy explícita. Robots asesinos, así se llamaba, acompañado de un eslogan que creo que está más que cerca de cumplirse. Dice así: el campo de batalla no es lugar para el ser humano. Como la máquina, por muy avanzada o inteligente que sea, no deja de ser eso, una máquina programada, lo mejor era retomar el antiguo anhelo de la CIA: crear supersoldados o
soldados mejorados, que así suena menos radical. Eso sí, aprovechando los avances tecnológicos, aunque sin renunciar a la experimentación con drogas, como ya hicieran aquellos en los años 50 y 60 del siglo pasado. La mayoría de los planes para crear un supersoldado provienen de los Estados Unidos, y una vez más, de la Agencia para Investigaciones y Proyectos Avanzados de Defensa. Eso es, nuestra querida DARPA. En 2002, la corporación proclamó que el ser humano se estaba convirtiendo en el eslabón más débil en la cadena de los sistemas de defensa, en respuesta al nuevo escenario sobre el que teorizaban a principios del siglo XXI los estrategas militares de Estados Unidos, quienes creían que, con respecto a las amenazas transfronterizas, la mejor solución era desplegar pequeños grupos de soldados que se infiltraran entre el enemigo en lugar de una gran cantidad de equipo pesado y un ejército más fácil de ponerse a tiro. En medio de este escenario, los dirigentes de DARPA solicitaron al Congreso una cantidad nada desdeñable para llevar a cabo sus investigaciones. Nada menos que $160 millones anuales con la intención de blindar los sistemas de defensa. A pesar de las voces críticas, la mayor parte de la financiación fue aprobada. Críticas a las que la multinacional está acostumbrada y que realmente le importan bien poco a la hora de continuar con sus planes. Me gustaría recordarles otro proyecto de DARPA del cual ya hablamos en este espacio, llamado Insectos Aliados, que, en resumidas cuentas, es un proyecto, por lo que pudimos ver, el cual nos hace temer la llegada de una posible guerra bacteriológica. El caso es que la agencia volvió a colocarse en el punto de mira por las críticas que importantes científicos del Instituto de Biología Max Planck hicieron a través de la revista Science. Sin embargo, ya a principios de 2000, sus proyectos fueron puestos en duda por un amplio sector de la opinión pública y movimientos antisistema. Ante el rumor de que en sus instalaciones parecía que se estaban creando los nuevos Frankenstein, el entonces director de la agencia salió al paso y afirmó a la revista Wired que todo eran habladurías, que el ejército estadounidense tenía el mejor entrenamiento del mundo y su misión era idear la forma de mantener el nivel cuando los soldados estaban en situaciones difíciles. Esa declaración, esa defensa a los proyectos, no convenció a muchos. Ni con razón. Ahora veremos por qué. DARPA patrocina docenas de proyectos de mejora humana en laboratorios de todos los Estados Unidos y de instituciones en el extranjero. Ahora que la tasa de reclutamiento del ejército ha descendido notablemente, según varias fuentes alrededor de un 12%, uno de los objetivos principales es crear un supersoldado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, todos sabemos que una de las cosas que más vulnerable hace al ser humano es el hecho de que necesita dormir. Durante la guerra de Vietnam, campo abonado para la experimentación con drogas por parte de la CIA y otras agencias más opacas, se intentó mantener a los soldados despiertos y se logró a través de la ingesta masiva de anfetaminas, algo que también provocó décadas antes en la Alemania nazi. Pues bien, en la actualidad parece que los científicos de DARPA están tratando un programa conocido como prevención de falta de sueño y que permitiría que un piloto pudiera volar hasta 30 horas seguidas, o incluso que un boina verde sobrelleve 74 horas de actividad sostenida sin sufrir incapacidades psicomotoras. Son varios los experimentos estadounidenses en esta línea. Investigadores de la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, están analizando los efectos de una serie de fármacos bajo la denominación de ampaquinas, que al parecer podrían evitar el déficit cognitivo relacionados con largos periodos de vigilia. En la Universidad de Columbia han ido más allá
y están usando estimulación magnética transcraneal como una forma de contrarrestar la fatiga. Además de técnicas de representación por imágenes para analizar los efectos neuroprotectores y neuroregeneradores de un antioxidante presente en la planta del cacao. Por su parte, y aquí ya nos remontamos al 2003, la División de Sistemas Humanos de la Fuerza Aérea Norteamericana, la USAF, dio luz verde a la utilización de una droga llamada modafinilio, comercializado bajo el nombre de Provigil, contra la narcolepsia y otros trastornos del sueño. Una sustancia neuroestimulante, cada vez más célebre entre los estudiantes, todo hay que decirlo, la cual podría mantener a una persona en pie durante más de 80 horas. Una sustancia bastante peligrosa, pues, según la Agencia Europea del Medicamento, sus efectos secundarios van desde fiebres, mareos, erupciones y problemas para respirar hasta aumento de la agresividad e incluso el desarrollo de ideas suicidas. Así que hay una gran necesidad en lo que respecta a descansar, pero hay otro problema y es que un soldado también necesita víveres. De hecho, debido al esfuerzo, las calorías que requieren un escenario de guerra pueden llegar a las 8.000 frente a las 1.500, 2.000 calorías que aproximadamente debe ingerir un adulto medio. Ya que esto es una traba en lo que respecta a la creación de un supersoldado, DARPA intenta lograr el total dominio metabólico. ¿Cómo lo consigue? Pues controlando la sensación de hambre usando nutracéuticos, complementos alimenticios naturales y otros suplementos nutritivos. Este objetivo incluye convertir en comestibles cosas hasta ahora impensables y que el militar pueda encontrar fácilmente, como por ejemplo la celulosa de las plantas. Este ambicioso plan, DARPA lo está desarrollando en el Centro de Sistemas para Soldados en Natick, en Massachusetts. Además, uno de sus laboratorios desarrolló hace tiempo el prototipo de un paquete alimenticio denominado First Strike Ration, que está formado por 3 emparedados, un puré de manzana reforzado con carbohidratos y chicles de cafeína. Según sus responsables, dichas raciones estarían pensadas para consumirse en movimiento y en las primeras 72 horas de conflicto. Pero dicho laboratorio fue más allá y entró en el terreno algo escatológico. Ideó un alimento deshidratado que las tropas podrían rehidratar sin peligro con su propia orina. Pero el terreno de la guerra del futuro, evidentemente, no se circunscribe a los Estados Unidos. No es el centro del universo, aunque a veces parezca que sí. En octubre de este mismo año, un informe del Ministerio de Defensa británico analizaba cómo los imparables avances tecnológicos podían afectar a los soldados. En ese mismo expediente se aventuraba una escalofriante posibilidad: que la reproducción de tropas modificadas genéticamente podría ser una realidad en tan solo una generación. Imagínense, soldados biónicos que permitirían a los países aumentar su capacidad militar y mejorar el desempeño de las fuerzas de combate. Bueno, dicho informe, publicado bajo el paraguas del grupo de expertos del Centro de Desarrollo, Conceptos y Doctrina, un think tank, un tanque de pensamiento del Ministerio de Defensa británico, apunta que dentro de 30 años los soldados mutantes podrían levantar grandes pesos y correr a gran velocidad en distancias extremas. Es muy probable, también, que dispongan de visión nocturna por infrarrojos. Y esto es algo que ya es una realidad en equipamientos avanzados. E incluso, y esto es lo más fascinante, ser capaces de transmitir sus pensamientos a través de telepatía asistida electrónicamente.
El documento británico examina las amenazas globales e identifica los problemas que deben abordar los estados debido a la revolución tecnológica, como por ejemplo la posibilidad de protestas violentas por parte de grupos de personas cuyos trabajos peligren por la implantación robótica, advirtiendo sobre el riesgo de agitación social y una protesta violenta de los desfavorecidos. En cuanto al asunto que nos atañe, la explotación por los estados de tecnologías emergentes en la obtención de provecho en el campo de batalla, el informe señala que la edición de genes, las extremidades biónicas, las adaptaciones que mejoran el cerebro y las drogas estimulantes o nootrópicas ofrecerían una profunda expansión de los límites del rendimiento humano. Advierte a su vez de que se deben introducir leyes a tener en cuenta consideraciones morales y éticas antes de crear esos hipotéticos ejércitos mutantes. Pero la idea la tienen muy en consideración. Respecto a la telepatía asistida, es uno de los planes más ambiciosos de DARPA, un ingenio que permitiría al soldado tener sorprendentes capacidades extrasensoriales. Y el núcleo de todo esto sería la lengua. Sí, sería su lengua. Ya en una fecha tan lejana como 2008, sus investigadores trabajaban en un dispositivo denominado Brainport, consistente en un casco equipado con una cámara, un sonar y diversos aparatos de navegación y localización. Después, se introduce en la boca del usuario una delgada lámina de plástico cargada de microelectrodos conectados con el casco que recogen la información sensorial. De esta forma se aprovecha la habilidad del cerebro de convertir pulsos eléctricos en información visual, ya provenga esta de los ojos o de otros sentidos. Esto permitiría, por ejemplo, ver 360 grados en la oscuridad. Tecnología, por cierto, que ya ha sido probada con relativo éxito por buzos a grandes profundidades. Con los años y la revolucionaria innovación tecnológica, DARPA anunciaba en 2017 que había invertido $65 millones en la creación de un módem que conectaría nuestro cerebro a un ordenador. Un gran proyecto que buscaría grabar millones de conversaciones, de charlas entre neuronas de forma simultánea en un cerebro humano vivo. De esta forma se busca superar uno de los grandes obstáculos de la neurociencia, que es registrar la actividad desde el interior del cerebro humano para entender y corregir padecimientos. Esta startup responde al nombre de Paradromics INC y se basa, aunque de momento solo es experimental, en conexiones en banda ancha que ayudarían en los tratamientos de ceguera, parálisis, trastornos del habla e incluso la restauración de sentidos perdidos. Por supuesto, las posibilidades en el campo de la defensa son potencialmente alentadoras y en la llamada telepatía sintética están trabajando ya en la Universidad de California, Irvine, y con laboratorios militares de Maryland y Pensilvania. El responsable de este llamado programa de conversación silenciosa es Matt Engle, quien cuenta con el apoyo de varios investigadores de la Universidad de Stanford. Afirma que se trata de un cerebro módem equipado con circuitos flexibles que han bautizado como neurograins, los cuales se colocarían sobre el cerebro para, supuestamente, crear un enlace de datos sin fisuras y retrasos entre el cerebro humano y esa computadora. Su principal ventaja, tal y como afirman, es que dicho implante funcionaría de forma inalámbrica y permitiría la conexión y envío de datos en ambos sentidos, no solo del cerebro al ordenador, también del ordenador al cerebro. Esta interfaz cerebro-computadora podría permitir en unos años que los soldados recibieran información a su cerebro a tiempo real desde un mando de control, lo que sería una telepatía informática. Este proyecto convierte el campo de lo que hasta ahora formaba parte de la parapsicología en una posibilidad muy real. Según recogía un artículo del Daily Mail, permitiría a los soldados comunicarse telepáticamente.
ha estado explorando la tecnología de lectura de la mente con dispositivos que pueden detectar las señales eléctricas dentro del cerebro de soldados y enviarlos a través de Internet. ¿Cómo? Pues con chips. Con chips implantados, ejércitos enteros podrían hablar sin radios. Las órdenes van directamente a las cabezas de los soldados y los deseos de los comandantes se convertirán en los deseos de sus hombres. Estamos hablando de personas sin capacidad de decisión propia y sin miedo ni remordimientos. Vale, pues también en este campo, según desveló en un informe el novelista Simon Conway, a quien se le ha otorgado acceso a la alta tecnología del Pentágono de DARPA, por cierto, la agencia, que actúa bajo este paraguas de defensa, está trabajando para crear una suerte de biorobot, o cyber-robot, humano-robot, que muestre menos temor y que al recibir órdenes mediante startups pueda estar interconectado con su comando y actuar de esta manera como una entidad única. En las universidades de Harvard y Columbia, varios equipos llevan años trabajando en métodos de inhibición del miedo y modos de anestesiar la memoria usando pastillas de propanodol. Pero DARPA tiene una ambición mucho mayor. Hace unos años, científicos a su cargo lograron controlar por ordenador un ratón al que se le había implantado electrodos en su pequeño cerebro y en la actualidad trabajan como un tiburón que puede ser dirigido a distancia. En la Universidad de Nueva York, las investigaciones más sorprendentes son las llevadas a cabo por el neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás, quien, entre otras hazañas, inserta cables capilares en el cerebro de roedores para estimularlos a distancia. De esta forma, logra generar sensaciones y estados de ánimo artificiales en los animales. El neurocientífico asegura que la comunicación directa entre mente y máquina puede ser factible. En una entrevista para la red de televisión pública de Estados Unidos, Ginás planteó lo siguiente. Convenientemente desarrollada, esta tecnología permitiría que cada miembro de un grupo de soldados fuese consciente de la existencia de todos y cada uno de ellos y de lo que están haciendo en cada momento. El grupo de personas individuales desaparece para convertirse en una única entidad. Así, por ejemplo, si uno resulta herido, todos podrían saberlo inmediatamente. En el fondo, se trataría de una especie de conciencia colectiva. Es decir, los soldados funcionarían como una especie de enjambre de abejas. En todo este tema de la guerra del futuro, Rusia también ocupa un importante lugar. En noviembre de 2016, con ecos de los tiempos del espía que surgió del frío, varios militares estadounidenses sugerían con preocupación que Rusia, el eterno enemigo, estaba centrada en desarrollar la biología humana con el fin de crear la fuerza de combate más mortal del mundo. Opiniones, por cierto, de las que se haría eco el diario Daily Star. Según declaró el subsecretario estadounidense de Defensa, Robert O'Rourke, sus adversarios están llevando a cabo operaciones de perfeccionamiento de humanos y eso asustaba mucho a las tierras estadounidenses. Aseguraron entonces que Rusia no solo usaba distintos tipos de drogas para desarrollar estas supuestas mejoras biológicas y hacer más resistentes y más rápidos a los soldados en el campo de batalla, sino que estaría utilizando implantes incrustados en el cerebro de los soldados para que siguieran las órdenes de sus comandantes sin dudarlo. Vamos, algo muy similar a este proyecto silencioso del que habíamos estado hablando hace unos instantes, de origen americano. Hay que señalar, rompiendo una lanza a favor de la investigación del Kremlin, que parece que dicha tecnología microscópica podría ser implantada en soldados con propósitos mucho más benignos, como por ejemplo la mejora de la capacidad de cicatrización de heridas sin la necesidad de un médico. Bueno, siguiendo con los rusos,
tenemos el consorcio estatal Rostec, que parece que toma la delantera, y su primer intento es una armadura robótica llamada Ratnik 3, el soldado del futuro. Sí, parece como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero es como se llama. Y está más cerca de alcanzar el campo de batalla de lo que nos pueda parecer. Está compuesto por diferentes sistemas, entre los que hay materiales que emulan la piel de los camaleones y permiten un camuflaje inteligente. También está compuesto por un casco que presta una ayuda capital al soldado, facilitando la información para poder apuntar al enemigo o comunicarse con sus compañeros, e incluso unas botas a prueba de minas. El traje al completo, o bueno, mejor dicho, su prototipo, fue presentado al público hace unos meses en el marco de la feria armamentística Army 2018, celebrada en Moscú, donde el Ratnik 3, por cierto, actualmente está en uso el Ratnik 2. El Ratnik 3, con un aspecto tan imponente como llamativo, se convirtió en el centro de atención de los visitantes y de los medios. Más tarde, la agencia de noticias rusa TASS hacía público que el exoesqueleto, fabricado en titanio y que es parte fundamental del Ratnik 3, había pasado su primer test y podría estar listo en un corto periodo de tiempo. No obstante, todavía carece de una batería que permita aprovechar todo el potencial del exoesqueleto, pero sus creadores afirman que estará operativo para el año 2025. Aún así, siguen existiendo dudas al respecto. La alta tecnología que requiere convierte el invento en algo de un precio demasiado elevado como para repartirlo entre las tropas. Bueno, como no podía ser de otra manera, DARPA tiene su propio proyecto en este sentido, llamado Talos, cuya intención es crear una nueva generación de soldados abasteciéndolos de uniformes capaces de solucionar todas las adversidades de manera automática. La agencia señala que Talos ofrecería fuerza sobrehumana, mayor protección balística, proporcionando un exoesqueleto para transportar equipo pesado, armadura líquida capaz de detener balas y que contaría también con una computadora incorporada, además de visión nocturna. Parece ser que también tendrá la capacidad de monitorear los signos vitales y contará con un procedimiento automático que rociará una espuma de sellado de heridas en caso de detectarlas. De momento, eso sí, no parece que vaya a poder volar. Además, DARPA afirma haber desarrollado un compuesto que permite a los soldados no ser vistos, una especie de invisibilidad a través de los llamados metamateriales, con propiedades que no son comunes. En líneas generales, los científicos están logrando materiales asombrosos manipulando directamente su estructura molecular. Unos protectores permiten disimular las figuras de los soldados haciendo que las ondas electromagnéticas fluyan a su alrededor. DARPA reúne una ingente cantidad de talentos en numerosos campos científicos y a eso hay que sumarle que posee una financiación multimillonaria, en parte con financiación gubernamental. Su objetivo, eso sí, teniendo en cuenta que trabaja para el Departamento de Defensa, parece ser salvaguardar a cualquier precio el liderazgo militar de la primera potencia mundial. Por el momento vamos a dejarlo aquí y me despido de ustedes dejándoles una cita del psicólogo e inventor estadounidense B.F. Skinner. El problema real, dice, no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres. Nos vemos en el próximo programa.